Saludos nuevamente. Nos han solicitado que abordemos los últimos acontecimientos sobre las decisiones de Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump con respecto a las amenazas y la concreción de medidas restrictivas antimigrantes hacia América Latina y los posibles escenarios con respecto a las amenazas también con China y la Unión Europea. Pues bien, lo hacemos con gusto después de haber recopilado, consultado y analizado información relevante y confiable a la fecha, porque este contexto estará evolucionando constantemente. Ahora bien, si usted le es más apropiado leer en texto esta presentación, la misma está alojada en nuestro portal web de economyvision.net con mayor cantidad de elementos. Ahora analicemos brevemente la estrategia de Donald Trump para implementar sus amenazas de imponer aranceles de hasta un 25% y otras medidas intervencionistas contra México y Canadá. Paralelamente, Trump ha dirigido su atención hacia China y la Unión Europea como parte de su estrategia más amplia. Ha logrado avances parciales con México y Canadá, y las amenazas contra China forman parte de una estrategia más elaborada que eventualmente también involucrará a la Unión Europea. Trump ha acordado suspender durante 30 días sus amenazas de imponer aranceles a México y Canadá, después de que ambos países acordaron tomar medidas para reforzar su seguridad fronteriza y combatir el narcotráfico. La estrategia de Trump es simple, directa y pragmática. Primero establece la amenaza siguiendo la línea de sus discursos electorales. Luego continúa esta narrativa y firma órdenes ejecutivas que se cumplen después de 3 días para dar espacio a la negociación. Esta táctica ha funcionado con México y Canadá, manteniendo las amenazas latentes como un elemento de presión. De esta manera, él puede valorar las reacciones hacia quienes va dirigida la amenaza para luego establecer estrategias y decisiones acordes al nivel de respuesta de los países afectados. Realmente la estrategia le está funcionando. Sin embargo, hay que destacar que con las 3 órdenes ejecutivas firmadas recientemente, Donald Trump ha puesto en duda sus propios objetivos iniciales, sobre todo en los periodos de precandidatura de desacelerar la inflación en Estados Unidos. Mirando a mediano y largo plazo, la estrategia arancelaria de Trump supone también un impacto en la economía de Estados Unidos, ya que los precios de los productos importados serán más caros en el mercado interno de Estados Unidos, lo que conduciría a ejercer presión al nivel de precios y por consiguiente una mayor inflación, presión sobre el poder cambiario del dólar y sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, lo que supondría un retroceso de lo logrado hasta ahora para la estabilización de la economía estadounidense. Además, según estudios de economistas renombrados, la elevación de aranceles implicaría que el gobierno obtendría $1 billón del mercado interno, siendo un resultado aún pobre para reducir el nivel de déficit que ostenta la deuda pública del gobierno. Realmente, Trump se ve forzado a actuar de manera autócrata porque, en el fondo, Estados Unidos está enfrentando severos riesgos macroeconómicos como son el déficit comercial, el déficit público y una menor competitividad por la baja productividad de la economía estadounidense y competencias visibles sobre todo con China. Estos riesgos macroeconómicos son evidentes. Por ejemplo, los niveles de deuda pública son elevados alrededor del 120% del PIB, lo que de continuar aumentando podría colocar la capacidad operativa del país en riesgo. El déficit comercial, que ha alcanzado un porcentaje de participación con respecto al PIB del menos 4.2 en el 2024, aproximadamente a los niveles observados en el 2007, que llegó a un nivel histórico del menos 6.7% sobre el PIB. Este indicador es muy importante, ya que desde 1976 Estados Unidos registra déficits comerciales continuos en aumento y sin poder revertir esta tendencia. La economía estadounidense también está perdiendo competitividad, producto de una combinación de factores que también están ejerciendo las políticas proteccionistas que han aumentado los costos y las tensiones comerciales del país, junto con la tendencia de inversionistas estadounidenses que están o han buscado oportunidades en el extranjero
debido a condiciones más favorables. Estos elementos perjudiciales descritos están en la mente de Donald Trump y su equipo de asesores y forman parte también de su estrategia política externa e interna para la búsqueda de enderezar el poder económico y la injerencia política de Estados Unidos en el mundo. Continuando con la decisión unilateral de Donald Trump, quien ha ejecutado sus acciones sin la aprobación del Congreso y reconociendo que los aranceles pueden impulsar la inflación y otros factores adversos a la economía del país, lo que a su vez podría llevar a un aumento de las tasas de interés por parte de la Fed, este ciclo podría estar también afectando negativamente la estabilidad económica y el poder cambiario del dólar, ya que esta estrategia de aranceles no solamente influye en las relaciones comerciales internacionales, sino que también tiene profundas implicaciones para la economía doméstica de Estados Unidos. Muchos se preguntarán por qué Donald Trump ha ejercido una posición dictatorial en un país donde se supone coexiste el ejercicio de contrapesos de los poderes del Estado. Pues bien, la decisión es simple. Donald Trump se basó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional emitida en 1977 por el Congreso. Esta ley permite a un presidente de Estados Unidos congelar y bloquear transacciones en respuesta a amenazas inusuales y extraordinarias fuera de Estados Unidos. La interrogante es, ¿puede el Congreso detener los aranceles? La respuesta es que es posible, pero se requeriría de una nueva ley que Trump tendría que firmar, lo que parece poco improbable en función de sus declaraciones. Aún así, el Congreso tiene algunas responsabilidades de supervisión sobre las acciones de Trump en estos momentos. Otro aspecto crítico de la estrategia de Trump es que él ha adoptado por negociar al margen de los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto significa que tiene un elemento valorativo, ya que evita el uso de instituciones multilaterales para justificar sus políticas, prefiriendo imponer o negociar sus estrategias de forma bilateral. De esta manera, ha conseguido doblegar a México y Canadá, y tiene en la mira a la Unión Europea y China con estrategias posiblemente ya delineadas para alcanzar su objetivo. Pero con estas dos economías, la situación será un poco más difícil para Donald Trump. Volviendo a México y Canadá, después de haber acordado un plazo precario, Donald Trump mantiene la amenaza con aranceles del 25% sobre muchas importaciones de México y Canadá, incluyendo un arancel adicional del 10% sobre el petróleo canadiense, el gas natural y la electricidad. Estos aranceles también están ligados a la lucha contra el fentanilo. Estas pausas en la imposición de aranceles han proporcionado un respiro temporal entre las tres grandes potencias del norte, evitando por el momento una guerra comercial con efectos graves, causando inflación y desempleo, y tensionamiento de las relaciones comerciales más importantes para Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo logrado presenta una clara ventaja en dominio por parte de Estados Unidos. Si México y Canadá no cumplen con lo acordado, Estados Unidos o Donald Trump podría tomar medidas unilaterales, incluso la invasión de tropas para el control de la seguridad fronteriza en México y Canadá, que de hecho ya lo está haciendo. Hay que destacar que las importaciones de Estados Unidos procedentes de México y Canadá, China y la Unión Europea son de las más relevantes para el país. Las importaciones procedentes de México representan el 14.5% del total, de Canadá el 12.8% del total, de China el 21.4% del total y de la Unión Europea el 18.9%. O sea que estas economías tienen un enorme peso en las importaciones de Estados Unidos y en el mercado interno de Estados Unidos. Por tanto, no es accidental que Trump mantenga firme su posición proteccionista hasta agotarla debido al elevado déficit comercial que contesta con respecto a estas tres economías. En cuanto a China, Trump ha ordenado un impuesto adicional del 10% sobre las importaciones chinas. Aunque estos aranceles aún no han entrado en vigor, Trump tiene previsto negociar con el presidente chino Xi Jinping en los próximos días. China ha anunciado represalias arancelarias en caso de que Trump mantenga sus amenazas. La amenaza de Trump contra China
tiene un componente, podríamos decir, teatral, ya que la dependencia de bienes importados chinos afectaría enormemente a muchas industrias estadounidenses. Aunque ya China se ha adelantado presentando este 5 de enero del 2025 una reclamación en la OMC contra las medidas arancelarias adicionales de Estados Unidos del 10% aplicado a todas las mercancías originarias de China, no obstante, para que la OMC tome una decisión final pasará mucho tiempo y si lo hay, el efecto de las medidas de Estados Unidos ya ha hecho su daño. En el caso de la Unión Europea, Trump ha anunciado aranceles similares y ha calificado el comportamiento de la Unión Europea como una atrocidad, argumentando que la Unión Europea se ha aprovechado de Estados Unidos con un superávit comercial de más de 300.000 millones de dólares. Trump reconoce bien que una reacción de la Unión Europea sería muy enérgica, lo que implicaría afectaciones mutuas y expansivas para la economía global. De esta manera, las amenazas y la ejecución de aranceles por parte de Trump estarían generando implicaciones económicas, políticas y diplomáticas no solo en la relación de Estados Unidos con México, Canadá, China y la Unión Europea, sino también causarán tensiones a nivel mundial y los efectos previstos se harán sentir en varias áreas como son la reconfiguración de las cadenas de suministro, que generaría inflación y desempleo a nivel mundial. En el ámbito político, las medidas arancelarias pueden tensar las relaciones con los principales socios comerciales y aliados de Estados Unidos, afectando la diplomacia y la cooperación internacional, ya que otros países podrían imponer aranceles en represalia, exacerbando las tensiones y llevando a una guerra comercial con efectos devastadores a nivel mundial. Otro efecto importante es el debilitamiento de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio. Ignorar las medidas y la mediación de la OMC debilita su influencia y efectividad, generando desconfianza en el multilateralismo y en los mecanismos de resolución de disputas comerciales para todos sus países miembros. Y por último, el trato inhumano a los inmigrantes. La estrategia de la administración de Donald Trump con respecto a la migración ha estado marcada por unas políticas severas y a menudo agresivas. Entre estas políticas se destaca el reenvío de inmigrantes a sus países de origen de forma violenta, como a México y diversas naciones centroamericanas. Estas acciones no solo reflejan una falta de humanismo e intolerancia, sino también tienen repercusiones significativas en la economía y la producción de Estados Unidos. La falta de compasión en el trato hacia los migrantes se ve exacerbada por la retórica utilizada por Trump, que a menudo demoniza a los inmigrantes y los culpa de problemas sociales y económicos en Estados Unidos. Esta retórica está alimentando un ambiente de xenofobia y una polarización aún más a la sociedad estadounidense. Pues bien, en conclusión, la estrategia arancelaria de Trump es una táctica compleja que busca proteger los intereses de Estados Unidos y reforzar su posición en el escenario global, pero también conlleva enormes riesgos y significativos elementos contradictorios para la economía global y las relaciones diplomáticas, incluyendo la estabilidad de los organismos internacionales. El éxito de estas medidas dependerá de cómo se implemente, de la estrategia de las respuestas de los países directamente afectados. Bien, esperemos que este análisis les haya sido de utilidad y si les ha gustado, por favor, denos un like, compartan nuestra publicación, que de nuestra y de vuestra ayuda, de esa manera nos podría ayudar mucho para nuevas publicaciones y contenido relevante. Muchas gracias por vernos en este canal.